Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy, lo que nos ocupa llega desde Caracas, Cuba, México y hasta nuestra comunidad. En Venezuela, el régimen se recicla entre purgas y cambios de poder. Delcy Rodríguez, la nombrada jefa interina, la designada, destituyó y arrestó al jefe que protegió al dictador Maduro por muchos años. Mientras Caracas observa con incertidumbre en medio del caos, Diosdado Cabello está recorriendo Caracas en un auto asegurando que la capital está tranquila. Y el mensaje del gobernador del estado de Táchira es de control absoluto. A todo esto, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirma que Venezuela ya ha elegido y ella está dispuesta a regresar a Venezuela. Así lo dio a conocer en una entrevista recientemente. Además, desde Washington, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio dan a conocer el plan de Estados Unidos en Venezuela justo después de haber anunciado la incautación de un petrolero que desafió semanas el bloqueo naval, debilitando la llamada flota oscura de Maduro. En temas de Cuba, la fotografía con los rostros de los 32 cubanos que formaban parte del anillo de seguridad y que murieron durante la captura de Maduro le dan la vuelta al mundo, evidenciando la profunda influencia de La Habana en el corazón del poder chavista. Por su parte, más allá de las fronteras, México vuelve a hacerlo, sí, vuelve a regalar petróleo de Pemex a Cuba. El más reciente fue, al parecer, un regalo por Navidad. Voy a conversar con Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien tiene un nuevo reporte sobre estos nuevos envíos de México a Cuba. Hoy, en este programa, las declaraciones de los protagonistas que prueban los hechos desde Caracas, Cuba, México y aquí en nuestra comunidad. Les invito a que se queden hasta el final, aquí, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversándoles y actualizándoles sobre lo que ocurre en Venezuela. Aquí en Estados Unidos tenemos reacciones de ambas naciones y también con los temas que están suscitándose dentro de México con Cuba. La reacción de Cuba y las imágenes que le están dando la vuelta al mundo de esos cubanos, militares cubanos que eran parte del anillo de seguridad de Maduro, quienes murieron durante la captura. Tengo esas imágenes, pero voy a comenzar este programa hablándoles de esa decisión que ha tomado lo que han llamado ya como la jefa interina, la jefa designada, encargada en Venezuela. Delcy Rodríguez destituyó, es casi una purga, y arrestó al anterior jefe de la seguridad de Maduro. Delcy Rodríguez, les voy a comentar un poco de manera informativa, pues nombró a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial, destituyó, les voy a decir el nombre, a Javier Marcano Tábata, es el que ven en pantalla. Nombra a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de la Inteligencia Militar tras la captura de Maduro. Fue el 7 de enero de este año cuando Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, como les decía, de Venezuela, destituyó y ordenó la captura del mayor general Javier Marcano Tábata, el hombre que durante años protegió a Nicolás Maduro y su régimen. Ahí lo tienen en cámara. Marcano era jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Él fue señalado por presuntas fallas, dicen ellos, en la seguridad del Palacio Presidencial y del Legislativo, e incluso le dicen que también por supuestos contactos con agencias extranjeras.
en lo que el gobierno califica como un atentado. ¿Qué querrán? ¿Echarle la culpa a Marcano de haber dado la ubicación exacta de Maduro? Todo esto se va a dar a conocer, claro está, y aquí le vamos a estar dando cobertura. Pero, ¿fue realmente un descuido de Marcano o es esta una jugada para consolidar el poder de Rodríguez y centralizar aún más la autoridad sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Hay preguntas, hay muchas preguntas. La purga revela fracturas profundas, definitivamente, dentro de la estructura militar chavista. Este es el nuevo que va a asumir ese cargo, está bajo el control de la Guardia de Honor ahora, se llama Rodríguez. La Guardia de Honor antes era escudo del régimen, ahora está bajo el control directo de Delcy Rodríguez. Está enviando un mensaje a los cuadros militares, la lealtad está vigilada y al poder hay que controlarlo. Mientras Caracas permanece bajo estricta vigilancia oficialista, pues es Gustavo González ahora quien va a tener que asumir dos puestos militares, y es por eso que se plantea la pregunta de que si este es un verdadero reordenamiento institucional o simplemente es un nuevo episodio de manipulación y miedo dentro de la dictadura chavista. La sombra de Maduro también sigue presente, pero su control absoluto empieza a tambalear. ¿Por qué todo esto? Porque hay muchas personas que aún se cuestionan por qué está dirigiendo ahí dentro la misma cúpula que se encontraba cuando Maduro estaba al poder. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que sigue? Diosdado Cabello, yo les voy a tener imágenes de cómo él se dirigía al pueblo conduciendo un auto, mientras Delcy está haciendo un reordenamiento ahí dentro, mientras está haciendo una purga. La imagen y la sensación de Cabello pues no parece estar muy ligada a las decisiones que está tomando Delcy Rodríguez. Pero voy a mencionarles, voy a mostrarles, les hablaba de esas fotos que le están dando la vuelta al mundo con los rostros de aquellos militares cubanos que evidencian la injerencia cubana dentro de la Armada de Venezuela. Esa es la foto que le está dando la vuelta al mundo, son 32 cubanos. Las vamos a ver en solo minutos, 32 cubanos los que murieron. Muchos medios se refieren a un número mayor de muertos y de posibles heridos, pero esta es la foto que se ha dado a conocer de los 32 cubanos muertos, confirmando la presencia de las fuerzas de seguridad cubanas en el país. Cuba y Venezuela han admitido, y aquí lo hemos tenido y en varios medios de prensa internacionales, admitieron que los fallecidos eran militares y agentes de inteligencia, algo que habían negado durante años. Los cubanos formaban parte del aparato de seguridad de Nicolás Maduro, incluido su círculo más cercano, el círculo más cercano del dictador venezolano. Un ataque que ocurre en Venezuela, que provocó la muerte de 32 cubanos y de 23 venezolanos, así lo confirmó la presencia, esto confirma la presencia activa de fuerzas de seguridad allí dentro de Venezuela. Cuba admite, y voy a mencionarles porque los ha nombrado, ahí tienen algunos de los nombres y títulos de estos militares. Cuba admite que los fallecidos eran 21 agentes del Ministerio del Interior, lo que es el MININ, 11 eran militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las FARC. Venezuela expresó condolencias y calificó las muertes como un asesinato. Se ha declarado el luto nacional en Cuba. El gobierno de Miguel Díaz-Canel, del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel, pues decretó 2 días de luto oficial y rindió además pues todo un tributo a ese cuerpo de militares caídos dentro de Venezuela. Les comentaba, mientras Delcy Rodríguez, lo que han llamado la designada jefa interina de Venezuela, porque no ha sido electa como presidenta, mientras Delcy estaba reordenando y haciendo su purga dentro de la cúpula militar de Venezuela, reciclándose el gobierno, Diosdado Cabello estaba conduciendo un auto y estaba desde ese auto reportando una supuesta tranquilidad dentro de Caracas. Pero además confirmó la posición de donde salió conduciendo ese auto hasta dónde se dirigía. Al parecer no hay ningún tipo de miedo de que lo fuesen a capturar o que le estuvieran esperando para capturarlo. Vamos a ver ese video.
Buenas noches. ¿Hoy es qué? Hoy es 6 de enero y son las 11 exactamente de la noche. Toda Caracas está en calma. Aquí andamos por la avenida principal de Chuao, ¿es esta, verdad? La avenida principal de Chuao. Todo está en calma, en tranquilidad. En tranquilidad. Nuestro pueblo consciente sabe lo que debemos hacer, trabajando para recuperar la normalidad que debe imperar en el país y bueno, trabajar. Ya hoy los comercios abrieron sin ningún tipo de inconveniente. Estamos en las Mercedes, todo tranquilo, vamos hacia Petare. Estoy corriendo, ya veníamos del centro, allá del centro de donde está la vicepresidencia, donde está el palacio, toda esa zona está tranquila. Plaza Oliari. Y ahora estamos ya saliendo de Chuao y vamos rumbo a Petare, en tranquilidad. Ahí lo ven, en tranquilidad, pero mientras la llamada tranquilidad que él está pronunciando, dentro de la cúpula hay un movimiento de reordenamiento y él está tranquilo y confiado de que su puesto no va a cambiar, no va a mover, hay que esperar. Esto acaba de comenzar hace solo muy pocas horas, por así decirlo. El dictador venezolano Nicolás Maduro pues compareció por primera vez en una corte aquí en Estados Unidos junto a su esposa Cilia Flores, de la que el propio Cabello se ha hecho eco en decir que ella se entregó a las autoridades estadounidenses, que ella no iba a ser arrestada. Y quiero que vean el video para que puedan sacar sus propias conclusiones de cómo él tiene esta información. ¿Por qué hablar ahora a estas alturas sobre Cilia Flores cuando Cilia Flores era parte también es parte de la investigación por narcotráfico aquí en Estados Unidos? Vamos a ver qué es lo que él dice y cuál es su punto de vista sobre el arresto de Cilia Flores. Ustedes son el reflejo de lo que es nuestra querida Cilia. Cilia no se la iban a llevar. Se llevaban solo el presidente Nicolás Maduro. Y Cilia se plantó y dijo, si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también. Y es de lo que está hecha la mujer venezolana, de coraje, ¿ves? De valentía, de entrega, de dedicación, de saber dónde está parada. Es la mujer que es capaz de defender un hijo con la vida, con su propia vida. Es la mujer capaz de defender su tierra con su propia vida, de defender su compañero con su propia vida. Y eso no se consigue en todas partes. Pero si a eso usted le agrega que esa mujer es venezolana, está encontrando una combinación perfecta de coraje, de valentía, de entrega, de lucha, de batallas y de victoria. ¿Sabe? Ahí lo escucharon. Yo he tenido la oportunidad de leer y de ver algunos videos de venezolanos aquí en el exilio que aseguran que Cilia Flores es la persona, es la cabeza, o era la cabeza detrás de esa gobernación, de ese régimen de su esposo Maduro. Esto quizás lo está confirmando y voy a hacerle la pregunta en una próxima ocasión a algún analista venezolano para que me hable al respecto, porque está dando prueba de que sí, de que pudiera ser posible esta opción. Hay una frase que hay que mencionar, se han puesto ahora en estas gorras nuevas rojas que se han diseñado para estos eventos públicos, que se han puesto en las gorras: dudar es traición. Es una frase desesperada cuando Maduro y su esposa están detenidos aquí en Estados Unidos y enfrentan cargos por narcotráfico, él por ser supuestamente el líder del cártel de los Soles, enfrentan años en prisión, un juicio que aún no se ha concretado y que su próxima comparecencia en corte va a ser el próximo 17 de marzo y que hay que esperar. Pero ahí dentro todo funciona como si Maduro no estuviera, aquí en Estados Unidos. Al parecer es como que Maduro salió de vacaciones y ellos siguen con la misma agenda chavista. Y fíjense si es cierto, vemos en las calles de Venezuela, no vemos a ningún venezolano dando declaraciones sobre quizás su positivismo, su alegría, su optimismo de un cambio en Venezuela. El cambio
que se ha visto en Venezuela lo están fabricando ellos mismos ahí dentro, el cambio dentro de Venezuela. ¿Y por qué? Porque las declaraciones del gobernador de Táchira, que les tengo a continuación, van a dar muestra de que todavía siguen presionando, de que todavía ese régimen sigue reprimiendo ahí dentro de Venezuela, y es por eso que el venezolano aún no siente el cambio. Vamos a verlo. Ante una agresión de una potencia extranjera, todo aquel que emita juicios de valor contra la República, el presidente, sus instituciones, y celebre la agresión de un imperio contra la patria, se le aplicaremos todo el peso de la Constitución. Es decir, que todo aquel que vaya y diga en la calle, estoy feliz porque hay un cambio, al estilo Cuba, pues lo van a detener, lo van a reprimir y van a arrestarlo, y ahí continúan los presos políticos. Justo se acaba de cumplir un año de la detención del yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, y es esto lo que todavía muchas personas temen. Hay incertidumbre ahí dentro. Y mientras eso está pasando ahí dentro, ¿qué pasa del lado acá del mundo, aquí en Estados Unidos, teniendo en cuenta de que es donde se encuentra detenido el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, y desde donde se gestó el operativo allí frente a las costas de Venezuela, en aguas del Mar Caribe, y lo que trajo consigo el arresto del dictador venezolano? El presidente Donald Trump, ahí tienen en pantalla un mensaje, el cual quisiera tener a pantalla abierta para que puedan verlo, un mensaje que él publicó en su red social Truth Social. Voy a leerle unas líneas. Dijo: me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela, es en este mensaje que se da a conocer qué está pasando de este lado, qué está pasando aquí en Estados Unidos en cuanto a al asunto de Venezuela, y cuáles son las reuniones que se están concretando, cuál es el análisis que se está gestando desde aquí con Venezuela. Y voy a continuar leyendo. Dice: me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado en los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y yo, pues, agregó, como presidente de los Estados Unidos controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, a Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se va a transportar en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Y finalizó diciendo: gracias por su atención. Este mensaje se dio a conocer justo antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, pues diera a conocer un plan en 3 fases. Tengo ese momento, hemos traducido esa parte del video para que se conozca cuál es ese plan, de qué se trata en detalle y qué es lo que va a pasar en los próximos días dentro de Venezuela. Vamos a ver las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Conecta la puerta cerrada? Bueno, hay muchos detalles operativos que no se pueden discutir públicamente, obviamente, por razones obvias. Así que a medida que avancemos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso de 3 partes en Venezuela. Se los he descrito ahora. El primer paso es la estabilización del país. No queremos que descienda al caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible es nuestra cuarentena. Como has visto hoy, se incautaron 2 barcos más. Estamos en medio ahora mismo y, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Tienen petróleo que está atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y porque está sancionado. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que Venezuela estaba obteniendo. Ese dinero será manejado de tal manera que controlaremos cómo se distribuye de una forma que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen. Así que tenemos mucha influencia para avanzar en el frente de estabilización. La segunda fase será una fase que llamamos recuperación. Y eso es asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de manera justa.
También, al mismo tiempo, comenzar a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de oposición puedan ser amnistiadas y liberadas y de las prisiones o traídas de vuelta al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Y luego la tercera fase, por supuesto, será una de transición. Algo de esto se superpondrá. Les he descrito esto con gran detalle. Tendremos más detalles en los días siguientes. Pero sentimos que estamos avanzando aquí de una manera muy positiva. Secretario Pompeo. Ahí lo escucharon, voy a recordarles, son 3 fases. La primera es estabilización, la segunda es recuperación, la tercera es transición política y es un dato que es muy importante y cabe señalar que actualmente Chevron es la única empresa autorizada a exportar crudo venezolano aquí a Estados Unidos. Esto cambia totalmente el mapa político de inversión y de exportación también del petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha dicho la oposición al respecto? Pues la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Mientras todo esto pasa, mientras Delcy Rodríguez juramenta como jefa designada interina, María Corina Machado pues, fue entrevistada recientemente por CBS News y en esa entrevista ella le dice al periodista, ella está lista para regresar a Venezuela. Y María Corina aseguró que su coalición política está lista para gobernar Venezuela y agrega, el pueblo venezolano ya ha elegido. Aquí hay tres mapas diferentes, lo que está pasando dentro de Venezuela, lo que está pasando desde la administración Trump, lo que está pasando desde la oposición y lo que está queriendo informar el presidente electo Edmundo González Urrutia y también la opositora, Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien declaró están listos y dispuestos a servir al pueblo venezolano, insistiendo que reconoce a Edmundo González como presidente electo. Es algo que en la entrevista ella lo recalcó, una entrevista que dio el 7 de enero de este año, afirmó esa posición y cuando le preguntan, fíjense, cuando a ella le preguntan exactamente, le dicen, ¿usted está dispuesta a regresar a Venezuela? ¿Usted está dispuesta a estar en Venezuela y a dirigir Venezuela junto a Edmundo? Ella respondió, absolutamente sí. Reconoció a Edmundo González como presidente electo y dijo que sí. Y cuando se le preguntó si debería liderar el país, ella dijo que sí. Criticó a Delcy Rodríguez por estas acciones que se están tomando dentro de la cúpula del régimen de Venezuela. Y es algo que dice que Rodríguez no es moderada y que nadie confía en ella. Son declaraciones de todo lo que está pasando dentro de Venezuela. Aquí en Estados Unidos estamos ahí viéndola en imágenes de cuando ella fue a recoger su Premio Nobel de la Paz en Oslo, el acercamiento con su público. Pero hay que esperar, porque si ella dice va a regresar, hay que ver lo que pueda pasar en las próximas horas. Y si María Corina Machado regresa a Venezuela, ¿cómo es que entonces van a enfrentarse el régimen con la oposición y cuál sería el papel que jugaría cada cual? Y si se acepta que la oposición tome también una posición dentro de Venezuela. Mientras todo esto estaba pasando, pues Estados Unidos había anunciado que incautó incautó un petrolero con bandera rusa en el Atlántico. Estos petroleros, ahí están en las imágenes este operativo. Estos 2 petroleros sancionados vinculados a Venezuela. El primero es el Vela 1, registrado bajo bandera rusa y ahora llamado Marinera. Fue interceptado tras 2 semanas de persecución en el Atlántico. Y el otro es el MT Sofía, que fue capturado en el Caribe sin incidentes. Ambas operaciones fueron realizadas por la Guardia Costera y el Ejército estadounidense con el apoyo del Reino Unido, esto en el caso del Vela 1, y se producen tras el bloqueo total a petroleros venezolanos sancionados impuestos el 16 de diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump. Considerado una de las mayores cuarentenas navales de la historia moderna, se dice
que al menos 16 embarcaciones sancionadas intentaron sortear el bloqueo desde diciembre, algunas sin autorización del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Eso es lo que dicen los expertos, quienes agregan que en rastreo de buques la única forma de romper el bloqueo es hacer como lo trataron de hacer ellos, saturarlo con múltiples embarcaciones al mismo tiempo, pero la incautación del Vela 1 y el Sofía también están reforzando la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y dejan en evidencia, claro está, las dificultades del régimen chavista para evadir sanciones, además de generar posibles tensiones con Rusia, que hasta el momento Rusia no se ha pronunciado al respecto. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, pues voy a estar conversando con la periodista mexicana Verónica Ayala sobre otro tanquero de petróleo, pero de Pemex hacia Cuba. Vamos a estar hablándole sobre esto. Se trató, parece, de un regalo de Navidad que vuelve la Sheinbaum a hacer al gobierno de Cuba. Una exclusiva, voy a conversar con ella, les espero, no se vayan. Como les decía, México lo vuelve a hacer. México vuelve a regalar petróleo de Pemex, el petróleo de los mexicanos, a Cuba en otro buque, en otro envío. ¿Por cuántos litros lo ha hecho esta vez? ¿Por cuántos barriles? Pues es Verónica Ayala, la periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien tiene la investigación a cargo. Y le doy la bienvenida una vez más, Verónica. Bienvenida aquí a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias. Estar de nuevo con ustedes. Es un placer, pero es algo triste y acaba de ocurrir en menos de días. Conversábamos a final de diciembre sobre el más reciente envío de petróleo de Pemex a Cuba. Lo hacía por menos cantidad esta vez que en meses anteriores del año 2025, pero justo ahora, en inicios del año 2026, una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela este nuevo capítulo. ¿De qué se trató? ¿De un regalo por Navidad esta vez? Cuéntame. Así es, pues bueno, habíamos documentado, ya ves, en la última entrevista que tuvimos por ahí a mediados de diciembre, cómo a partir de septiembre, cuando arreciaron, digamos, las críticas y los cuestionamientos, tanto por parte de congresistas estadounidenses como por funcionarios también incluso de la administración de Donald Trump, cómo se habían reducido estos cargamentos, digamos, en su magnitud, en sus proporciones. Sin embargo, pues han seguido. Y lo que consignamos ahora es que en los últimos 2 meses del 2025 siguieron los envíos de combustible subsidiado a Cuba. ¿Cómo llegamos a esto? Por una parte, en el mes de noviembre encontramos en herramientas de comercio exterior, a finales de noviembre, particularmente el 24 de noviembre, se dio por ahí un cargamento de cerca de 13 millones de litros de diésel automotriz, así viene la descripción de la partida aduanera. Esto, para darnos una idea, equivale o tiene un valor de más de 14.6 millones de dólares. Esto se envió Ahí vamos a poner ahora la gráfica sí. de tu investigación. Discúlpame, te interrumpa. Ahí vamos a poner la gráfica sí, no de tu investigación con los datos, porque muchos sí. de los que ven el programa y comentan, sobre todo en las entrevistas que te hago aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues me dicen y comentan, pero muestren las pruebas. Y le digo, pues claro. mira el programa ¿De dónde completo. sale esta información? Y Esto ahí está ahí, la base. Sí, esta es una gráfica que obtenemos de una herramienta de comercio exterior que se llama VeriTrade, donde viene toda la información detallada de exportaciones e importaciones. Estas últimas que aparecen ahí son las exportaciones de petróleo a Cuba que se han dado en septiembre, octubre y noviembre. Si te fijas, pues es una cantidad menor a lo que habíamos documentado en meses anteriores, son apenas cuatro envíos
y particularmente el último, que es lo nuevo, parte de la información que publicamos el día de hoy, es este envío de finales de noviembre que tiene un valor de 14.6 millones de dólares. No es cosa menor tampoco, pero no se compara con la magnitud de los envíos que se habían realizado anteriormente. Y en el caso del mes de diciembre, Yelenis, ahí recurrimos a plataformas de rastreo satelital donde damos seguimiento a los buques o a las embarcaciones que comúnmente desde hace meses se han estado empleando para llevar este combustible subsidiado a la isla. Y encontramos que este buque que ven en pantalla, el Ocean Mariner, que es un buque con bandera de Liberia, realizó, digamos, un viaje a finales de diciembre y arribó al puerto de La Habana el 23 de diciembre. Por eso lo manejamos como un regalo navideño, porque prácticamente arriba en la víspera de Navidad, y este buque es un buque que tiene capacidad de 14 millones de litros de combustible. Este fue, digamos, el último que llegó a la isla en el 2025. Pero, Yelenis, te adelanto, ahorita te voy a conocer, vamos a actualizar ahorita la nota, porque no solo es esto de noviembre y diciembre, ya se dio el primer cargamento de petróleo subsidiado a Cuba en este año. Tenemos En este año información del mes de enero que teníamos en estos días, en las esta primera imágenes. semana, Teníamos las es imágenes en el anteriormente mismo, del recorrido satelital sí, de cómo se es hacían estos correcto, traslados, es esa. Y ahora tienes es, una nota que es actualiza correcto. aún más estos envíos, que luego que me expliques la cantidad del más reciente que vas a dar a conocer aquí Lo en Ni más Más Ni Menos con reciente, Yeleni Reina, me digas claro, por qué utilizan a Gasolina Bienestar y no directamente a Pemex, pero háblame de las cifras del más reciente, por favor, Verónica. claro. Este último cargamento, Yelenis, utilizan el mismo buque que fue el del regalo navideño, el Ocean Mariner, que te repito, es un buque con bandera de Liberia, que al menos hemos documentado que desde mayo del año pasado, desde mayo del 2025, se ha estado empleando para hacer constantemente traslados entre México y Cuba, particularmente del puerto de Coatzacoalcos, que es donde está una terminal marítima de Pemex, hacia puertos cubanos, algunos de ellos donde se encuentran ahí algunas refinerías, y este buque regresó a México, acaba de zarpar en estos días, el 5 de enero, del mismo puerto de Coatzacoalcos, y va a llegar a Cuba en los próximos días. De nuevo, es un buque con capacidad para 14 millones de litros de combustible. Entonces, sin importar las presiones y que ha subido de tono también la exigencia por parte de las autoridades estadounidenses por frenar estos apoyos, pues al parecer a México no le ha importado porque sigue realizando estos envíos de combustible subsidiado a Cuba. A México le han preguntado varias veces, la prensa lo ha hecho directamente, en este caso, en esta ocasión, a la presidenta, a la Sheinbaum, pero como muchas personas no les gusta que yo le diga en el programa, lo comentan y me dicen, Yeleni, es la presidenta de México, le digo, sí, es la Sheinbaum. Ahora, ¿cómo ella responde al cuestionamiento de por qué este regalo, supuesto regalo, seguimos diciendo, porque es lo que ella ha dicho y es lo que muestran los documentos? ¿Quién puede probar que hay algún dinero o no? Si hay algún recibo de compra por parte del régimen de La Habana. Y voy a recalcar para aquellos que acaban de conectarse, y voy a leer lo que es la actividad de ese buque más reciente, el Ocean Mariner, que ustedes, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y la periodista Verónica Ayala, pues han destapado de qué es lo que está pasando con el petróleo de Pemex, que es enviado a Cuba de manera gratuita. Desde mayo lo están haciendo, del año pasado. Y este buque de bandera liberiana, como mencionabas, vamos a reiterar esto,
realiza múltiples viajes entre México y Cuba con destinos como, para los cubanos que sí conocen, como La Habana, Moa, Cienfuegos, donde ubica la refinería Camilo Cienfuegos. Y hay antecedentes que aquí la periodista Verónica Ayala ha hablado de cómo se ha hecho. Verónica, me cuestiono muchísimo cómo llegan estos buques de petróleo a estas provincias, a las costas de estas provincias, y dentro de Cuba no se ve ese petróleo. Continúa Cuba apagada, continúa Cuba energéticamente muerta, porque son más los alumbrones que los apagones. ¿Dónde los venden? Los periodistas mexicanos no le han hecho esa pregunta a la Sheinbaum: presidenta, muestre el comprobante de regalo o muestre quién gana. O los periodistas pueden preguntar a la presidenta, se me ocurre, presidenta, ¿por qué usa a Gasolinas Bienestar y no hace Pemex directamente estas transacciones? Claro. Bueno, lo que ha respondido la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se le cuestiona sobre este tema, ha habido información contradictoria. En algunos casos, ella alega que se trata de ayuda humanitaria. Hablando de ayuda humanitaria, obviamente sería algo, pues, ayuda sin recibir nada a cambio, algo por lo que el gobierno mexicano no estaría recibiendo nada. Y en otros casos, creo que incluso el día de hoy, habla de que hay contratos de por medio. No sabemos a ciencia cierta si existen o no esos contratos porque, repito, no es algo que se haya transparentado, que se haya hecho público. Lo que sí sabemos es que desde que nosotros empezamos a investigar este tema, consignamos que Gasolinas Bienestar, que fue la empresa filial de Pemex, creada exclusivamente para estar realizando estos envíos desde su primer año de operaciones, esto en el gobierno del expresidente López Obrador, registró pérdidas netas y deuda. Entonces, estamos hablando de que no ha sido claramente un negocio para Pemex, para Gasolinas Bienestar, estar enviando este combustible. Por eso hablamos de combustible subsidiado, porque no hay datos, no hay información que indiquen que haya ganancia alguna por parte del gobierno mexicano con estos envíos. Obviamente sabemos, también es de conocimiento público, que Cuba no tiene recursos suficientes para estar pagando por estos envíos, y la propia presidenta los maneja como ayuda humanitaria. Entonces, todas estas cuestiones confirman, nos hacen corroborar de alguna manera que se trata de combustible subsidiado, de combustible regalado. La gran interrogante aquí, Yelenis, es ¿qué pasa con todo esto? Porque así como tú me comentas, otros periodistas también cubanoamericanos radicados en Miami señalan, oye, no se ve el beneficio de todo este combustible, de todos estos hidrocarburos multimillonarios que han estado enviando a Cuba. ¿Por qué? Porque allá persiste el problema energético, porque vemos constantemente los apagones. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué pasa con estas grandes cantidades de combustible que ha estado enviando México a Cuba, si se quedan ahí, si se comercializan a algún otro lado, no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí podemos ver, pues es que al menos el beneficio, digamos, para el pueblo cubano, pues no se ve por ningún lado, no ha sido evidente. En lo absoluto. Ahora, la Sheinbaum en ocasiones cambia el discurso. En un inicio siempre dijo que era subsidiado, que era gratis. En ocasiones dice que son socios de Cuba. Pero la pregunta, nadie le ha dicho que podría enfrentar Pemex un riesgo legal por comerciar con Cuba. ¿Se ha hablado de eso? ¿Ellos han mencionado creo que su punto de vista? Sí, ha sido un tema que evade de alguna manera. Sobre lo que más se le ha cuestionado es obviamente sobre las consecuencias que pudiera traer esto, pero pues particularmente también con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que vemos que ha estado subiendo pues el nivel de tono y la presión contra los regímenes
tanto de Cuba como de Venezuela. Incluso este tema pues tomó, digamos, otra dimensión en este contexto de lo que acaba de ocurrir con Venezuela. Entonces, lo que vemos es que es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno de México y particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, el seguir con estos envíos pese a toda esta, pues prácticamente ya advertencias, más allá de presiones, porque ha habido incluso exigencias abiertamente por parte de altos funcionarios del gobierno de Trump de que ya cesen estos apoyos y las advertencias también por parte de congresistas y demás de las implicaciones que podría tener para México, sobre todo en este tema de la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos. Habrá que ver qué es lo que pasa con esto, porque no solamente cerramos el 2025 enviando más cargamentos de petróleo subsidiado a Cuba, sino arrancamos ya este 2026 también con estos envíos. Habrá que ver cuál es la reacción y qué medidas toman en Estados Unidos ante esto. Verónica Ayala, quisiera preguntarte, ¿ya son cuántos envíos que tengan ustedes notificados? Estamos hablando, que me hayas informado desde Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad, estamos hablando casi de más de 6 envíos reconocidos por tu investigación. De 6 envíos ¿en qué periodo de tiempo? No, en 2025 fueron decenas de envíos, tan solo en el segundo cuatrimestre del año fueron 58 envíos, que son los que sumaban más de 3,000 millones de dólares. A eso habría que sumarle al los menos estos... con AMLO fueron otros 1,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de decenas de envíos, yo creo que ya más de un centenar quizá de envíos de combustible subsidiado a Cuba, esto desde 2023, desde el periodo del expresidente, y en cantidades más de 4,000 millones de dólares. Yo creo que ya andamos alrededor de los 5,000, quizás 5,000 millones de dólares, sumando todo este periodo desde 2023 hasta la fecha, con la información que hemos ahora sí que conseguido por distintas vías, porque, repito, no hay claridad o transparencia por parte del gobierno en este sentido. Todo un escándalo que ha destapado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que es vital señalar estas cifras, porque muchas veces las personas pues no entienden el trabajo del periodismo. El trabajo del periodista es ese, informar y divulgar con hechos y con datos, como ha sido el caso de tus investigaciones y todas las que aquí se han presentado. ¿Para qué? Para que el gobierno sea el que tome una medida, porque se han utilizado barcos sancionados en este tipo de envíos de petróleo desde México a Cuba, y ahí hay un riesgo bastante alto al que se enfrenta Pemex, quien se encuentra en números rojos. Y me hablabas de esos números rojos en programas anteriores, y quisiera que, si los recuerdas y los tienes a manos, estamos hablando de que Pemex se encuentra en qué lugar de esa deuda que muchos mexicanos desconocen y dicen, no, Pemex no está en números rojos. Me comentan, y por eso te pregunto, porque muchos me han dicho, no puedo creer que Pemex esté en números rojos y esté regalando petróleo a Cuba. Sí, no tengo ahorita la cifra a la mano, pero sí es de las empresas estatales más endeudadas. En los últimos meses ha habido mucha información por parte de medios en cuanto a deuda, a endeudamiento con proveedores. Ha sido algo del conocimiento público, no es un tema del que no se sepa o del que no se conozca. Y en el caso particular de Gasolinas Bienestar, esta filial de Pemex, que es la encargada de hacer estos envíos a Cuba, desde que inició operaciones en 2023, que es cuando empiezan estos envíos, desde su primer año de operaciones, registró pérdidas netas y deuda. Entonces, pues definitivamente no es un negocio, no es algo que sobren recursos, digamos, en México para esto, y sobre todo el tema de lo que comentabas, cuál es el beneficio real de esto, porque pues
tampoco es algo que sea palpable en este sentido. Toda esta información que nosotros hemos documentado se corrobora también con medios internacionales. El día de ayer, el diario británico Financial Times saca un reportaje, una investigación donde señala que México ya desbancó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo para Cuba. Entonces esto confirma también lo que hemos estado publicando. Es una de las gráficas también que tenemos en tu reportaje, por encima, es decir, Venezuela desbanca no solamente México está desbancando a Venezuela, sino llega petróleo de Rusia, de Venezuela, y México está a la cabeza. Muchísimas gracias, Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por la oportunidad de conocer de manos del medio que hace la investigación, tener esta información de primera mano. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen y por compartirlo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. A ti, un placer. A ustedes no se vayan. Mil gracias, Verónica. Gracias una vez más. A ustedes no se vayan. Regreso con sus saludos. Les espero. Tiempo para despedirnos a esta hora y lo hago como de costumbre, leyendo sus comentarios. Ya son muchos los que se suman a comentar en los programas para que yo les salude al final aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Pantalla abierta, ahí la tienen. Y acercamos el lente para empezar leyendo el de adultos, el canal de AO. Bueno, adultos escribió 2 veces, voy a leer el primero. Por esa razón, les doy mi humilde opinión de que el que no apoya a María Corina Machado no es un verdadero patriótico de la libertad de nuestros países de América Latina y de la democracia. Ahí te van a dar tu corazoncito. Juan Pinacamura, adultos, gracias por ver el programa, por comentar. Volvió a escribir, gracias por hacerlo. Mariposa Cuesta, al fin comenzó la justicia. Venezuela libre. Gracias, Mariposa, por comentar también. Jorge López escribió, yes, go Navy. Me parece muy bien, Jorge, gracias. Y también te damos un corazoncito por ese dedito y esa medalla que nos has puesto en la bandeja de los comentarios. Roberto Guerra comentó, ahora tienen que aprender, es decir, arrestar a Diosdado, a los Rodríguez, a Padrino y luego Cubita Libre. Gracias por comentarnos, Roberto Caballo Loco, gracias por escribir, por ver el programa también a Jorge López, a Carmen Barbur Pena, Ricardo Blanco, gracias a todos por ver el programa, por comentar, y quiero agradecerles, quiero darle un agradecimiento muy especial. Yo diría que es el único que nos ve y nos comenta. Quizás hay más personas cuando haga este comentario, quizás más se sumen. El único que nos sigue, que nos ve cada uno de los programas desde Ecuador, y lo escribí porque se pierden en la bandeja de los comentarios, y le quiero mandar mi saludo desde aquí, de parte de todo el equipo de Ni Más Ni Menos. Gracias por ver el programa. Es el doctor Jorge Luis Arbaiza, desde Ecuador. Muchísimas gracias, un placer que nos veas y que yo sé que lo compartes. Se van a sumar más ecuatorianos a comentar, porque también sé que hay muchos. A todos ustedes, mil gracias por comentar, por escribirnos, pero también por suscribirse a mi canal y por ver cada uno de los programas. Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.